Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Padre mío, Señor, esta mañana te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en este lugar, para poder escuchar hoy tu palabra y saber qué es lo que tienes para nuestra vida, Señor. Anhelamos profundamente seguirnos enamorando más de ti y buscar siempre hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra. Hemos caminado algunos años sin ti y han sido terribles. Y tú nos has enseñado que separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias, Señor, porque ha sido un tiempo de oración preciosa, Señor. Gracias por el tiempo que tú permitiste de esta velada de oración, Señor. Bendigo a los corazones que vinieron con ese corazón dócil, manso, comprometido contigo, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por habernos permitido, Señor, estar como iglesia, alabándote, adorándote, y porque hoy permitiste que comencemos un día lleno de ti, Señor, plenos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Haz que mi corazón sea un corazón entendido y sea receptivo a tu voluntad, a lo que tienes para mí. Te ruego, Señor, que tú sigas sobrando en aquellos corazones que aún siguen siendo rebeldes, necios, contumaces, Señor. Te pido, Señor, que tú los traigas, mi Dios, sea con espíritu de vara o sea espíritu de mansedumbre, pero que los traiga, Señor, para que su alma no se pierda en el infierno, mi Dios. Prepáranos para ser instrumentos tuyos, mi Dios, y que podamos proclamar tu evangelio a aquellos corazones muertos, aquellos corazones que no te conocen, aquellos corazones que están completamente llenos de ansiedad, de tribulación, de vacío. Agéndalos a nuestra vida, Señor, para llevarlos a ti, mi Dios, y para que conozcan al único Dios verdadero y a tu Hijo que has enviado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Justamente hoy comenzamos en este primer domingo de este mes último del año. Vamos a empezar justamente con la serie del Pentateuco. Ya vimos el primer libro de la Biblia, que fue Génesis, fue el libro que habla justamente de la creación. Y hoy vamos a ver el segundo libro, el libro de la redención, cómo es liberado el pueblo de Dios ante 430 años de esclavitud. Y la palabra Éxodo es una transliteración de la Septuaginta y nos ha llegado a la versión vulgata del griego al latín como Éxodo. Y realmente, si tú quieres saber qué significa la palabra en hebreo, lo dice justamente el primer versículo de Éxodo. Dice: estos son los nombres. Es lo que significa la palabra Éxodo en hebreo. Estos son los nombres. Y en el griego significa salida o partida. Entonces vamos a ver justamente que en los primeros capítulos va a hablar Moisés, porque fue el que escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y los primeros capítulos habla de la esclavitud de Israel ante los egipcios y cómo es que salen por la mano poderosa de Dios a ser liberados. Por eso se llama el libro de la redención, ¿no? Nosotros hemos sido redimidos, hemos sido liberados a través de un pago. ¿Quién hizo ese pago? Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver quién fue Moisés, porque para muchos es el libertador, el amigo de Dios, un hombre manso, ¿no? ¿Quién fue su padre de Moisés? De acuerdo a las escrituras, fue Aram, y su madre fue Jocabed, y tuvo 2 hermanos, Aarón y María. Entonces, ya estamos conociendo un poco más de quién es Moisés, ¿no? Viene de la tribu de Leví, le viene justamente Moisés. Por eso
Leví, recuerden que fue la tribu que Dios escogió para que le sirviera en todas las cosas de él, específicamente en el tabernáculo, que vamos a ver justamente en este libro, cómo es que Dios demanda construir el tabernáculo. ¿Dónde comenzó a hablar Dios a su pueblo? Y a través de este libro vamos a ver que de donde comenzó, Él decidió estar más cerca de su pueblo. Por eso pidió que fuera y que se construyera el tabernáculo. Él hablaba, su primera comunicación que tuvo Dios con el hombre fue exactamente en el monte Sinaí. Ahí fue donde fue su primera comunicación. Entonces, ya aprendimos que el libro se llama el libro de la redención, ¿no? Y significa liberar a un esclavo mediante un pago. Vamos a ver que en la vida de Moisés se dividen en 3 periodos de 40 años. El primer periodo son los 40 años en el palacio de Faraón, cuando él es rescatado justamente por la hija de Faraón. Vamos a ver cómo muestra a Dios la providencia. Dios tiene el control total de todo lo que está pasando en el mundo. Hay muchas cosas que están fuera de tu control, pero no la de Dios. Hay muchas cosas que tú no vas a entender, tú no vas a lograr, porque no tenemos la capacidad de Dios, somos gente finita y Dios es infinito. Entonces habrá cosas y momentos que tú no entiendas por qué están sucediendo, pero Dios no pierde el control. Pues hoy estamos completamente seguros y confiados que si Dios tiene el control de las cosas y si Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, tenemos que estar completamente seguros que nos va a llevar las cosas a bien. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Pues porque Dios nos ama. O sea, muchas veces nos dejamos ver por lo que vemos y no vemos lo que no se ve. Ves el conflicto, ves la situación que estás pasando económica, ves la enfermedad, pero no sabes que atrás de eso hay un propósito divino donde Dios no pierde el control, sea lo que sea. Y todas las cosas las ayuda, las permite para bien, es lo que dice el libro de Romanos. Entonces yo te invito para que tú hoy vengas con un deseo de que, a ver, ¿qué es Dios lo que tiene para mi vida? Entonces los 40 años en el palacio de Faraón son sus primeros 40 años de Moisés, aprendiendo cosas de Egipto, cómo se tenía que estudiar, tuvo mucho contacto con las costumbres paganas, y después Dios permite que estuviera 40 años en el desierto de Madián. Ahí estuvo justamente 40 años. Y después de esos 40 años ya estuvo como líder de Israel. Entonces eso es lo que vamos a ver poco a poco, eso es estudiar de manera general para que veamos cómo Dios en su providencia las cosas las llevó nuevamente a bien. Éxodo es una continuación del libro de Génesis y lo vamos a ver en el capítulo 1, los primeros 7 versículos. Acompáñenme, el capítulo 1, los primeros 7 versículos. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y tú dices, ¿dónde está José? José estaba en Egipto. Por eso dice los que llegaron a Egipto. José ya estaba en Egipto. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Wow. Aquí ya vamos a ver cómo Dios había cumplido una de las profecías que le ha dado a Jacob, que iba a ser un pueblo numeroso. ¿Cuántos entraron en Egipto? 70. ¿Cuántos salieron de Egipto? 2.7 millones aproximadamente de judíos. Así es Dios. Y hablamos justamente, habló mi hermano en la parte del diezmo, ¿no? 5 por 2. 5 por 2. Más de 5,000. Las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Con 5 panes, 2 peces, ¿a cuántos alimentó Dios?
a más de 5,000, porque fueron 5,000 solamente contando puros varones, sin contar mujeres y niños. Entonces, las matemáticas de Dios así son extraordinarias. Tan solo es que lo creas, ¿no? Entonces, de 70, ¿a cuánto se fue? Aproximadamente 2.7 millones. Una gran cantidad. Aquí es bien importante ir leyendo dónde está justamente el principio teológico de la enseñanza del capítulo. La predicación tiene como título, si estamos viendo la serie del Pentateuco, estamos viendo el libro de Éxodo, donde yo encontré una enseñanza teológica que quiero que tú aprendas, es mantener viva la palabra de Dios desde casa. Mantener viva la palabra desde casa, porque ahí es el principio. Ahí comenzó justamente el principio de Dios, que en casa se hablara justamente la palabra. Y vamos a ver por qué, cuál es la razón, cuál es el propósito, o cuál es la consecuencia de no llevar a cabo justamente lo que Dios demandó como principio. Y en el versículo 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8, aquí viene algo muy importante que tenemos que aprender. En el versículo 8 dice, entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Aquí ya empezamos a tener algo muy, muy, muy importante. Y dice que entró un nuevo rey, un nuevo emperador en Egipto. El faraón anterior, el que conoció a José, venía de la dinastía de los Hicsos. Y esta dinastía eran reyes pastores, por eso entendía justamente el trabajo de pastor. Pero fue desplazado justamente por otro faraón que nada tenía que ver con esta dinastía. Y fue expulsada esta dinastía y comenzaron entonces a gobernar una dinastía completamente diferente a los Hicsos. Pero pasaron muchos años, alrededor de 400 años, para que haya habido este desplazamiento. Y dice que en el versículo 8, que entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué este rey no conocía a José? Algo se dejó de predicar, algo se dejó de enseñar. Y si tú lo llevas justamente a la palabra de Dios, mucha gente se ha olvidado que existe la Biblia, cuando antes la conocía perfectamente bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Bueno, simplemente hemos aprendido que cuando tú dejas de hablar la palabra de Dios, termina olvidándose de ella. Mucha gente. Y principalmente los hijos. Hoy mi consejo, hoy mi observación o la exhortación que podría hacer como pastor es, tenemos que regresar a los principios bíblicos. Si tú me acompañas a Deuteronomio, capítulo 6, es el último, perdón, es el último libro de Pentateuco, de Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 4, Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay? Para Egipto había más de 3,000 dioses. Es bien importante que hoy
tú sepas que hay muchas religiones, hay muchas sectas, y cada secta y cada religión tiene su propio o sus propios dioses. El cristianismo solamente tiene un solo Dios en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es lo que tú tienes que enseñarle a tu hijo, porque seguramente en la escuela, que es donde pasa mayor tiempo un hijo. ¿Qué promedio pasa un hijo en la escuela? ¿Alrededor de cuántas horas? ¿Unas 8 horas? Más aparte de los trabajos extra clase que se hacen fuera de casa, están supuestamente con los amigos estudiando, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasa el hijo con el mundo? Y aquí lo más triste es cuánto tiempo pasa tu hijo con la palabra, ¿no? ¿Cuánto pasa hoy papá enseñando la palabra? Por eso vemos hoy lo que estamos pasando, viendo en nuestra casa. Hijos completamente, una falta de compromiso con Dios. Ya la balanza se ha desequilibrado. ¿Dónde tienen puesto más el compromiso? ¿En Dios o en el mundo? Vuelvo a preguntar, ¿en Dios o en el mundo? Y muchos de los que no viven a la velada es porque su prioridad fue el mundo, por el trabajo y la escuela, o porque tenían más sueño y no quisieron quitarle sueño a su cuerpo. Y esa falta de compromiso es justamente por una falta de la palabra en casa. Sigo leyendo. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el principio teológico aquí? Que Dios es el primer lugar en todo. Dios debe ser el primer lugar en tu vida. Y después tu familia. Y después tu trabajo o tu escuela. En ese orden. Si tú cambias ese orden, vas a tener problemas con Dios. O vas a tener problemas en tu vida. Sigo leyendo. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando, mandamiento, hoy estarán sobre tu corazón. Y la única forma para que estén en tu corazón es que tienes que comenzar a memorizar. Y tienes que comenzar a obedecer. Si no, no están en tu corazón. Y dice Mateo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. De la abundancia de tus palabras, ¿no? De la abundancia de tu corazón, de lo que está lleno tu corazón, va a hablar tu boca. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a alguien a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a Cristo? ¿Ayer? ¿En esta semana? ¿Hace 15 días? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿O nunca has llevado a alguien a Cristo? Para que Dios esté en tu corazón, debe ser el primero. Y si tú me hablas de todo menos de Dios, entonces hay alguien que ocupa el lugar de Dios. Y ya no es el primero en tu vida. ¿Estás aprendiendo eso? Te va a preguntar, cuando estés con Cristo, te va a preguntar Cristo, ¿cuántos títulos tienes? ¿Cuántas maestrías tienes? ¿Cuántos diplomados tienes? ¿Crees que te pregunte ese Jesús? ¿O que te pregunte cuánto amaste mi palabra y la predicaste? Cuando tú estés con Cristo, no creo que hablemos de maestrías y diplomados, de matemáticas, de ingeniería, ¿no? De medicina, ya no se va a ocupar. Todos estaremos sanos. Casas tampoco ya no se van a crear, ya está construida. Abogado, menos. Y perdón por los abogados. ¿No? Ya veo ahí sus caritas, ¿no? Pues sí, ya no hay. Ya todo está caminando de una manera perfecta. ¿De qué vamos a hablar? Menos los diseñadores. Lo que sí tienes que diseñar es algo que te permita poder compartir la palabra de una mejor manera. Para aquella gente que no habla, para gente que no escucha. Es un buen tema. Entonces, ¿qué vas a hablar? De la palabra. ¿Qué te habla Jesús?
de su palabra. El mundo pasará, los cielos pasarán, pero mi palabra permanece eterna, porque Dios es eterno. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Entonces, cuando se comienza a descuidar la enseñanza de la palabra, de la Biblia, entonces será olvidada. Y es lo que está pasando justamente hoy en el mundo. Ya no llega la iglesia al mundo, sino el mundo está llegando a la iglesia. Y tú ves el modismo que se está llevando en la iglesia, ¿no? El tipo de música que tú escuchas, la música del mundo ha desplazado las alabanzas. Una vestimenta aceptable a los ojos de Dios ha sido desplazada por la vestimenta del mundo. Los modismos, la forma de hablar ha sido desplazada con palabras que a los oídos de Dios, pues obviamente ofende. Eso tenemos que también aprender a hablar para que también Dios se pueda deleitar de lo que tú estás hablando y cómo estás hablando. Y dice aquí, en el siguiente versículo, y las repetirás a tus hijos, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y estando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si tú enseñas la palabra y no hay testimonio en esa enseñanza, no sirve. Es lo que quiso decir Dios. Si tú vas a enseñar en tu casa, tienes que enseñar porque es un mandato divino. ¿Para quién está dado este mandamiento? Para el sacerdote de la casa. ¿Y quién es el sacerdote de la casa? Si vamos a Apocalipsis, capítulo 1, vamos a encontrar la respuesta. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes son los sacerdotes? Miren, aquí es importante interpretarlo correctamente. Sacerdotes son hombres y mujeres. ¿Quiénes estarán con Cristo? ¿Quiénes estarán con Dios? Si bien es cierto, ya no habrá sexo en el cielo, porque todos seremos como los ángeles. Ya no existe el sexo, seríamos espíritus. Sin embargo, los que estamos aquí, llegaremos allá justamente hombres y mujeres. Entonces, quiere decir que si hoy hay un varón en casa que funge como sacerdote, como pastor y como líder, a él es el responsable entonces de hablar y enseñar la palabra. Si no existe un varón en casa, está mamá en casa y funge como cabeza, como sostén de la casa, se convierte también entonces en sacerdote. Y ambos tendrán la responsabilidad delante de Dios de estar enseñando la palabra. Y no solamente es mamá y papá, son hombres y mujeres. A lo mejor no te casaste, pero tienes sobrinos, a lo mejor enviudaste, tienes nietos. O sea, todos tenemos la responsabilidad de hablar la palabra. Y si tú le echas cuentas cuántas horas pasan los niños en las escuelas y cuánto pasan con Dios, porque solamente aquí lo triste es que mucha gente se confía y deja toda la responsabilidad a la iglesia de enseñarle la palabra a los hijos, cuando aquí se reafirma lo que se ha aprendido en casa. La responsabilidad es en casa, los principios son en casa. El de integridad, el de honestidad, el de obediencia, el de respeto es en casa. Aquí se reafirma en base a la palabra de Dios. Entonces es muy importante que eso lo retomemos y que consideremos justamente esto en nuestra vida.
Por eso hoy tenemos lo que tenemos con nuestros jóvenes, porque no fuimos justamente sensibles a lo que Dios demandó. Y si tú tienes la gran oportunidad de tener hijos pequeñitos, tienes la gran oportunidad de empezarlos a formar bíblicamente. Para cuando fueran viejos no se apartarán de la palabra de Dios. Y el resultado va a ser completamente diferente. Si lo quieres dejar al tiempo, déjalo al tiempo. Hoy un joven que conoce la palabra, tiene la opción de casarse con alguien, sí cristiano o no cristiano. Y yo pregunto, ¿por qué los judíos el día de hoy siguen siendo un pueblo exitoso? Porque es un pueblo de Dios, demandado por Dios, pero su fe es más fuerte que los deleites personales y nadie se puede casar si no están dentro de la comunidad judía. Y son enseñados desde muy chiquitos. Entonces vas a la Ciudad de México a las 7 de la mañana y ves un río negro que está circulando por Polanco y ves padres e hijos bien vestidos a la sinagoga, 7 de la mañana. Y es un río. Y no vas el niño jugando, no vas así pateando, van solemnemente a la sinagoga. Y no digo que sean perfectos y que no comen, sí, seguramente, ¿no? Pero el hecho que tú mantengas a alguien más cercano al Señor, das la plena seguridad que van afianzando sus valores bíblicos y va a ser muy difícil que cuando se enfrenten al mundo terminen cayendo como el mundo. Seguirán siendo luz y sal para el mundo. Hoy encontramos que dentro del cristianismo hay muchas niñas que se están embarazando, hay muchas niñas que ya no son vírgenes. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron el principio de conocer la palabra desde niños. Es la gran diferencia, amados. Si tú guardas el corazón de tu hijo, que será otra predicación, ¿cómo guardar el corazón de tu hijo? Para cuando fuere viejo, no se aparte de Dios y mantenga su fe completamente firme. Bien, regresamos nuevamente a Éxodo. Dado que el nuevo rey, el nuevo faraón no conocía a José, dice en el versículo 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjense cómo los argumentos que él presentaba eran argumentos falsos, de mentira. A veces tú usas argumentos que no vienen con verdad y tratas de aparentar cosas que no son. Pero Dios es fiel, que todo lo que está en la oscuridad, Dios lo saca a la luz. Por eso yo confío plenamente en el Señor. En estos 22 años que he caminado con el Señor, lo único a lo que yo me he enfrentado es que todo lo que se hace atrás, en lo oscuro, en lo oculto, Dios termina siempre sacándolo a la luz. Tarde que temprano. Entonces no te preocupes si alguien está hablando mal de ti, si alguien quiere algo mal de ti, si alguien te está haciendo o quiere hacer un daño, asegúrate que tú seas un hijo de Dios para que Dios entonces pelee por ti. Tú no puedes esperar que Dios pelee por ti si no has demostrado una fidelidad a Él y si no has mostrado realmente que lo amas y que es tú, que es el primero en tu vida. El que habita el abrigo del Altísimo. Entonces, si lo aprendes ese versículo, que si bien hecho es un capítulo mesiánico, el capítulo 91 de Salmos, porque está hablando Jesucristo, puede bien ser aplicado para la iglesia. El que habita el abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente. Entonces él estaba dando argumentos que no eran ciertos para convencer al pueblo. Y dice en el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos con los que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, que estaban justamente al borde del río Nilo. Aquí es bien curioso, porque él decía, bueno, entre más los hostiguemos, entre más los quebrantemos, entre más los estemos atormentando con mucho más carga, seguramente van a dejar ellos de producirse. Esa fue su conclusión o su forma de pensar de Faraón.
Mucha gente piensa que te va a hacer la vida imposible en un trabajo para correrte. Y cuando tú eres hijo de Dios, termina siendo corrido Él. Y cuando Dios te muestra en el caminar de tu vida que así es, la gente que quiere hacerte un daño a ti, termina enfrentándose con Dios, se está metiendo con un hijo de Dios. Y aunque la gente no sepa que eres un hijo de Dios, aunque la gente no crea en Dios, tú sí crees en Él y crees justamente que Él es tu escudo y tu fortaleza. Y en esa parte entonces comienzas a creer y empiezas a caminar de manera más segura, más confiada. Y créelo de verdad, cuando alguien se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con Dios. Por eso cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Y yo pregunto, ¿estaba persiguiendo a Cristo? ¿Estaba persiguiendo a Cristo? No, estaba persiguiendo ¿a quién? A su cuerpo de Cristo. Entonces, tranquila, no te asustes, que el diablo no te quiera amedrentar. Asegúrate, te vuelvo a repetir, que seas un hijo de Dios. Y Dios hará. Y Dios hará. Entonces dijo, vamos a meterle más presión, vamos a hostigarlos, vamos a cargarles más de trabajo. Versículo 12, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eso es algo que no entendían. Tal pareciera que algo estaba pasando, todo lo contrario de lo que realmente quería o pensaba el faraón. Entonces, cuando fue aumentando constantemente el pueblo de Israel, pues fue mayor temor, porque todos decían, entonces ahora sí creo que va a tener mayor poder que nosotros, los egipcios. Como vio que no resultaba este método, dice, versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, seguramente a punta de golpes, latigazos, dejándoles de dar de comer. O sea, tal vez pudo haber sido un momento muy difícil para el pueblo de Dios. Pero también había una enseñanza en todo esto. Porque tú dijeras, a ver, ¿cómo siendo el pueblo de Dios tenía que pasar por esto? Porque siempre hay un porqué y tú lo sabes. Dios permite. Hoy Dios prueba la fe a través de circunstancias difíciles en tu vida. Dios prueba tu fe a través de conflictos, a través de pruebas en tu vida, para ver si realmente tú le crees a Él. Es muy fácil, y lo dijimos apenas en la semana, es muy fácil creer en Dios cuando tu vida está completamente satisfecha, cubierta. Bien trabajo, bien familia, bien dinero, bien casa, buenos viajes, buenos restaurantes, buen carro, no tienes problemas en tu casa. Qué bonito y qué fácil decir, ¿cómo creo en Dios? Claro. Pero cuando comienza a escasear todo eso en casa, ¿qué sucede? Cuando comienza a escasear o comienza a tener escasez de amor, de comprensión, de apoyo, cuando no tienes trabajo, cuando la salud se fue y tienes enfermedades y a lo mejor te diagnostican una enfermedad terminal, ¿qué sucede con tu fe en Dios? ¿Qué pasa generalmente? ¿Qué pasa? ¿Ya te quieres morir? ¿Ya quieres renunciar? Ya no me gustó. Y si no puedes, Dios, dímelo, porque si no tengo un chorro de puertas donde buscar algo mejor. ¿Cómo se llama eso? Infidelidad. Incredulidad. ¿Y eso? Dice la palabra que sin fe es imposible. Entonces, ¿cómo? ¿Quién le quiere agradar a Dios? Entonces, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le... Ay, es lo que dice la palabra. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es varón, si es un hijo, matadlo. Y si es hija, entonces, que viva. ¿Cuál era la otra estrategia? Ya una no le funcionó.
Bueno, la segunda va a ser un poco más fuerte, ¿no? Vamos a ver que cada vez que veas a una hebrea embarazada y está ya a punto por dar luz, y si es un varón, mátalo, si es niña, déjalo. ¿Por qué? Fíjense cómo no lo dice claramente la palabra, pero según los eruditos bíblicos dice así, que el faraón tenía pensado lo siguiente: entre menos varones hebreos y mayor mujeres hebreas, entonces tenían más opción de casarse con egipcios las mujeres hebreas. De tal forma que terminaban entonces las hebreas olvidándose de su fe y comenzaban entonces a adorar a lo que el varón egipcio les impusiera. ¿Estaba lógico o no estaba lógico? ¿Sí o no? Pues, pon a un matrimonio uno creyente, uno no creyente, ¿qué va a pasar? Va a tener problemas. Vamos acá, vamos allá. O le enseñas esto, o le enseño el otro. Qué difícil es cuando hay familias compuestas. ¿Qué significa? Cuando cuando el matrimonio es creyente y tienen papás incrédulos. Y tienen que forzosamente convivir los hijos, o sea, los nietos con los abuelos. ¿Qué le enseñan los abuelos no creyentes? Cosas del mundo. ¿Qué enseñan los abuelos o qué deberían enseñar los abuelos creyentes? Cosas de Dios. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Vamos o no vamos con tus papás? Si el sabio, ahí entra mucho la sabiduría, el discernimiento, pues voy con límite de tiempo y no a 3 caídas. Y no es lucha. Y no es lucha. No, que empieza la lucha. ¡Ay, por qué! No, espérate, tranquilo, escucha. Van a contaminar a nuestros hijos. Vamos a estar ahí. Pero te pido que tú como varón, o si yo como esposa sensata, prudente, si comienzo a ver cosas que no van conforme a la fe que tú y yo profesamos, los amamos, nos despedimos y nos vamos. Porque lo menos que quiero es seguir contaminando a mis hijos. Y toda la semana están en la escuela contaminándose, peor el fin de semana. Y no estoy diciendo que no convivamos, sino que seamos sabios y prudentes de cómo vas a convivir. ¿Se dan cuenta? El problema no es problema. Y así es como obra el diablo. Justamente así obra el diablo. Vamos a pensar que tus hijos hoy fueron instruidos en la fe. Piénsalo. Vamos a pensar en una película así, una película que puede ser real. Aquí conoce ese hijo a esta hija de Dios para su vida. Y entonces quiere decir que los abuelos de ambos son de aquí. ¿Cómo va a ser el compañerismo de esa familia? Me voy con mis abuelos. Voy con los otros. No. Es más, vámonos todos. Un tiempo de alabanza. Venga, todos. Tiempo de palabra. Todos. Tiempo de convivir. Todos. ¿Cómo sería entonces esa forma de vida? La misma que vamos a estar en los cielos. Si no aprendemos eso, iglesia, entonces estamos viviendo un mundo al revés. Y por eso se tienen los problemas que se tienen el día de hoy. Jóvenes, no esperando el tiempo de Dios, teniendo novia no en el tiempo de Dios, se quieren tener novio. Ya comienzan a no ver solamente ciertos programas, sino buscan la pornografía, buscan hacer cosas indebidas en su vida. Ya no leen la palabra, ya no quieren orar. Ya no quieren entrar a la alabanza, se quieren quedar fuera. Ya no es lo prioritario en tu vida, porque han dejado justamente su primer amor. Y entonces el faraón dijo, así está bien. Si es varón, mátenlo. Si es mujer, déjenla vivir.
todo está plenamente ya arreglado. Pero nuevamente se manifiesta la providencia de Dios. Y dice, versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. Estamos hablando que eran parteras egipcias, no hebreas. O sea, quienes estaban asistiendo a las hebreas, esas parteras, tantos, eran las cifras y fuga. No quiere decir que eran las únicas parteras, quiero decir, o a lo mejor lo que quiere decir Moisés es que eran las representantes de las demás parteras que había. Entonces dice en el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Entonces, si fueron egipcias, parteras, que temieron a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Que fue más fuerte la fe compartida de los hebreos ante las egipcias, que terminaron conociendo a Dios y le temieron. Qué hermoso que ellas, las egipcias, hicieron como las hebreas y no al revés. El mundo tiene que hacerse como al cristiano, no al revés. Pero volvemos a pensar que estamos yendo en un mundo al revés. O los cristianos se vuelven como al mundo y se hacen como al mundo y visten y hablan como al mundo. Porque han dejado sus principios, han dejado su primer amor. Cuando comienza a llenarse tu corazón de algo que no es la palabra, es porque hay cabida, hay espacio para eso. Cuando tu corazón está lleno del amor de Dios, está lleno de la palabra de Dios, no hay cabida para el pecado. Y eso tienes que aprender, iglesia. Versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Estaban mintiendo? Pues tal vez fue una verdad a medias, pero tal vez es cierto. Cuando Daniel fue capturado junto con sus 3 amigos, y dijo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, le dijo al jefe de la cocina, le dijo, ¿no? Déjame comer lo que yo creo que debo de comer. Si en 10 días tú ves que no somos lo que supuestamente debemos hacer por la comida que comemos, entonces comeremos lo que tú me dices que comamos. Y en 10 días, ¿qué fue lo que demostró? Que la comida de Daniel era mucho mejor, más sana, más nutritiva que la del rey. Es obvio. Entonces quiere decir que ¿quién estaba mejor alimentado, los egipcios o los hebreos? Porque no solo del pan. ¿Quién está mejor alimentado? Los que vivimos el ayuno, unos total, otros parcial. Si se cumplió el propósito, gloria a Dios por eso. Yo no vi que alguien se desmayara. No vi gente así como... Porque estaban todos alimentados con la palabra. Amén. Entonces dice, pues sí, ya cuando llegamos ya el niño nació, ya no podemos hacer nada. Pero la realidad es que le tenían temor a Dios y sabían que tenían que perseverar las cuestiones de Dios. ¿Tú perseveras las cosas de Dios? ¿Prevalecen las cosas de Dios en tu vida? ¿Tú las mantienes vivas? Porque es la enseñanza. O sea, lo físico sí, no matamos al varón. Prevaleció ante el temor a Dios. Y la pregunta en tu casa, ¿está prevaleciendo las cosas de Dios? ¿O estás dejando morir la oración, la lectura, los buenos principios bíblicos? Pregúntatelo. Lo más triste
que muchas veces no pensamos. Los hijos, los pequeñitos son muy transparentes, ¿cierto o falso? Los niños son transparentes, ¿cierto o falso? Y muchas veces aquí conocemos cómo están en casa sus papás. Si supieran lo que cuentan sus hijos de ustedes, ¡ay, nanita! ¿No? Pues sí, es la verdad. Porque no podemos, ¿qué? No podemos engañarlos. Porque estoy segura y estoy seguro que no va a pasar. Cuidado con que hables en la iglesia. Y el niño saca lo que es en su corazón. Se pelean igual que mis papitos en la casa. Hablan igual que mi papito. Ya estoy viendo, hasta los lentes están así como que empañando algunos. Ay, ya me cacharon. Y es la verdad. O sea, yo observo y generalmente el cristiano comienza a hacerse más sensible en sus sentidos y disciernes en la forma de cómo se comporta el joven, qué es lo que hace el joven aquí. Y si eso lo hace aquí, ya para qué pregunto qué es allá afuera. Porque de la abundancia del corazón son tus frutos. Entonces no es necesario que tú le preguntes a alguien, a un niño, a un joven, ¿cómo está? Velo, obsérvalo. Se la pasa peleando, pegando. En casa hay una falta de orden, una falta de respeto, una falta de la palabra de Dios. Si un joven, tú lo ves indiferente, si un joven viene porque no le queda otra, porque si se queda en casa no hay domingo, no hay permisos, tú lo ves si está puesto y si realmente él está interesado en las cosas de Dios. Vean, y es algo bien, bien cierto, ¿eh? Voy a poner como ejemplo. Cuando tú vas a un evento mundano del mejor artista, joven, guapo, bello, precioso, si tienes el dinero, ¿dónde compras los boletos? ¿Al final o al principio? No, si estuvieras aquí enfrente así, te comprarías ese boleto. Y cuando son las cosas de Dios, ¿para dónde te sientas? ¿Enfrente o atrás? ¿No? Bueno, aquí no les queda otro porque aquí mi esposita y los dos nos van acomodando, ¿no? Pero si tienen la opción de hacerlo, pues por supuesto que estuvieras atrás. Estamos en el mundo al revés. Pero bueno, seguimos. Ya estoy entrando en calor. Versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Cómo es que Dios, dentro de su misericordia, de su amor, pudo hacerle bien a las parteras? ¿Les compró un Ferrari? ¿Les compró un yate? ¿Qué hizo Dios para que hayan sido bendecidas las parteras por haber temido su palabra? Algo muy sencillo. Permitió que se casaran con un hebreo. Y cuando alguien se casa con un cristiano, va a ser una persona que ame y llegue a amar a Dios tanto como él. Y no estoy diciendo que está válido, no, estoy diciendo que cuando tú realmente te enamoras de Dios y te casas, vamos a poner el caso de nosotros, de mi esposa y yo nos casamos sin conocer a Dios y nos conocimos ya justamente juntos. Pero qué hermoso es que ambos hayamos crecido justamente amando a Dios. Qué hermoso es, porque es también dicho de muchos testimonios. Cuando conocí a mi esposa, ella no conocía de Dios. Y fíjense cómo actuó esta persona. Y eso tenemos muchos ejemplos en estos 20 años, más de 20 años de que hemos estado ya caminando con el Señor. 22 años exactamente. Y fue algo que a mí me enseñaron cuando empecé yo en el cristianismo. Empecé a orar por esa mujer y dije, Señor, si esa mujer es para mí, pon los medios, toca corazones, que ella te conozca a ti primero antes que a mí.
Y ya nomás volvió a acercarse a esa mujer. Y esta mujer lo conoció justamente en la facultad. Fueron 3 años que estuvo conviviendo con él de manera a distancia. Él no dejaba de orar porque le había cautivado su corazón, pero no interfirió en nada en los propósitos de Dios. Por el testimonio de este varón, ella comenzó a buscar a Dios de otra manera en otra iglesia. Años después, que ella recibe a Cristo, comienza a tener una relación con Cristo, Dios les promete que se casen. Y el testimonio de esta mujer fue, por su testimonio de ese varón, yo conocí a Cristo. Entonces, la mejor recompensa que tuvieron las mujeres, las parteras, fue haberse casado con un hebreo. Porque la bendición había sido para los hebreos, para el linaje de Abraham. Entonces yo creo que fue no lo dice tan claramente, pero para mí se me hace como algo muy, con mucho sentido, ¿no? Versículo 21. Dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ya fue el último extremo del faraón. Ya no había podido a través de comisarios entregarles mayor trabajo, hacerles una vida imposible. Ellos eran esclavos, los latigueaban, los dejaban sin comer y no funcionó. 2, bueno, vamos a hacer que si nace varón, mátelo. Tampoco funcionó. 3, vamos por todos los niños. Ahora sí, ya no ocupó más a comisarios, ya no ocupó más a parteras, ocupó a todos los egipcios. Y si ven a un niño chiquito ahí, directamente al río. ¿Por qué al río? ¿Por qué al río? Pues porque el río para los egipcios era un dios. Y ellos, en la medida de hacer sacrificios para su dios, el río, pues entonces sacrificaban los hijos de los hebreos. Entonces vean cómo es el diablo. Aquí está, atrás de todo esto está la maldad del diablo. Porque él es la fuente de la maldad. Satanás es la fuente de la maldad. Todo lo malo proviene de él. Todo lo malo proviene, todo lo que está en contra de Dios proviene de él. Hoy somos pecadores por la maldad del diablo. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cómo entró? Justamente por el engaño y la desobediencia. ¿A quién engañó el diablo? A Eva. ¿Quién transgredió? El varón. Ya estoy viendo, así que la mujer. ¿Y el varón? Bueno, es lógico, porque la instrucción había sido dada para el varón. Dios habló primeramente todavía no existía la mujer. Si la mujer se echó a perder fue por el varón. ¿Verdad? A ver. No dio bien la instrucción del varón. Y la mujer, No, lo que pasa es que se descuidó el varón. No, ¿para qué le compongo, verdad? Asumamos nuestra responsabilidad. Creo que sería lo mejor, asume tu responsabilidad. Si hemos fallado, yo me incluyo, para que no haya aquí nadie que quiera, todos nos incluimos aquí, hemos fallado. En algún momento de nuestra vida no lo hemos hecho bien. Es de varones, es de hombres reconocer nuestros errores, ¿no? Y si tú te has equivocado, si has fallado, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Me cuesta trabajo, no escucho. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, lo que te cuesta trabajo, pide perdón. No dices, discúlpame, lo siento, ups. No, perdóname, la regué. No supe hacer bien las cosas, lo reconozco. Y hoy tengo las consecuencias de la cosecha. No es justificable, ni para la mujer, ni para los hijos, que si mi papá se equivocó, entonces yo me voy. No es justificable. Cada quien es responsable de sus actos. Por eso es importante que desde niños tú lo instruyas en su camino y cuando fueren viejos no se apartarán de él. Entonces, si yo me equivoqué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir perdón y corregir. De nada sirve que yo diga perdóname y sigo con lo mismo. Corriges. Alineas tu vida a la voluntad de Dios. Entonces aseguras una vida completamente exitosa. Como 3 dijeron amén. Ay, 4. Los demás a lo mejor no se ha caído, no sé si entendieron el mensaje, se quedaron dormidos, no entiendo, pero bueno. ¿Qué es lo que te llevas esta mañana? ¿Qué es lo que te llevas esta mañana? ¿Qué es lo que Dios habló a tu vida? Y lo que yo sí puedo ver es la providencia de Dios y cómo Dios tiene el control de todas las cosas, porque eso significa providencia. Dios tiene el control de las cosas. Las egipcias, siendo parteras, temieron a Dios y todo fue al control de Dios. ¿Quién sabe que Dios es justo? Hay 3 aspectos en la justicia de Dios. La justicia absoluta, la justicia imputada y la justicia retributiva. La justicia absoluta es Dios es infinitamente justo. La justicia imputada es que Dios la otorga a quienes han creído en Cristo y los ha declarado justos. Esa es la justicia imputada. Y la justicia retributiva es que Dios no tiene nada de tolerancia al pecado. Y Él estableció recompensas para los que son fieles a Él y castigos para los que son infieles a Él. Cuando tú cometes un pecado vas a tener una retribución. Si tú vives una vida santa, apartada para Dios, vas a tener una retribución. Y las parteras tuvieron una justicia retributiva. Al ser fieles a Dios, dice que Dios hizo o les dio una vida completamente llena de bendición. Entonces aquí en el reino de Dios habrá gente más bendecidos que otros y no porque Dios ame más a unos que a otros. Yo creo en la fidelidad a Dios y Dios da de retribución o paga esa retribución a tu fidelidad. Y por eso eres más bendecido de los que no son fieles a Dios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, esta mañana te damos gracias por lo que tú hablaste a nuestra vida. Hoy conocemos tu providencia, Señor. Hoy tú demuestras tu poder, tu soberanía en el mundo. No importando que te conozcan o no te conozcan. Aquí se manifiesta mucho la providencia en la vida de tu pueblo. Gente que no te conocía, 400 años, donde se olvidaron de tu palabra, de tus principios. Tú fuiste fiel, Señor. Tú eres fiel en todo momento. Cuando somos infieles a ti, tú te mantienes fiel a nosotros. Hoy aprendimos, Señor, que aún la gente que no te conoce por nuestro testimonio,
te conocerá. Hoy recibimos de ti la instrucción y el mandato de instruir a nuestros hijos desde casa con tu palabra. Que no nos olvidemos de ella y que en todo momento la reflejemos. Que la Biblia se haga vida en nosotros, Señor. Hoy aprendimos, Señor, que esa justicia retributiva es porque no tienes nada, ni una pizca de tolerancia al pecado. Y aquellos que lo cometen tendrán su misma retribución. Pero aquellos que han sido fieles, también tú retribuirás su fidelidad. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos, porque nos has elegido, nos has escogido. Gracias, Señor, porque hoy nos has hecho pensar muchas cosas que la teníamos un tanto olvidadas o que pensamos que no eran tan importantes. Gracias, Señor, porque tú te encargas de corregir nuestra vida y de llevarla a que la alineemos hacia la tuya, Señor. Gracias por los corazones que tú envías esta mañana y porque sé, mi Dios, que ellos se están esforzando por agradarte a ti cada día, mi Dios. Sé que el mundo ha llegado a la iglesia, Señor, y eso es una aberración, es una blasfemia. Ruego, Señor, porque predomine tu palabra y seamos luz, seamos sal. Que donde estemos, Señor, te glorifiquemos y te honremos. Que aprendamos que el vivir en santidad no es opcional, sino es un estilo de vida. Es una forma de vida. Mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, la forma en que amo, la forma en que demuestro el amor tuyo, es la manera que yo te amo a ti. Si mi relación vertical no está bien, tampoco va a estar bien la horizontal. Si mi alejamiento ha sido contigo, también lo va a hacer con los que están al lado mío, Señor. Quita de mí el egoísmo, quita de mí la flojera y haz que yo me vuelva comprometido, un verdadero creyente que tenga amor y fe en ti. Gracias, Señor, por esta mañana, por este mensaje, Padre. Te pido que nos sigas llenando y que seamos llenos de tu Espíritu Santo. El mejor fruto de nuestra llenura del Espíritu es justamente hacer tu preciosa voluntad. Bendice, Señor, esta semana a mis hermanos. Hazlo sentir tu presencia en los momentos más difíciles de las pruebas, Señor. Y que nunca, nunca dejemos de mirarte a ti, al autor y consumador de la fe que eres tú, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.